en esta mañana. Gracias le damos al Señor porque Él es bueno, hermanos. Él es mucho más que amorosos. No podemos decir, hermanos, pero Él es súper bueno. Dice su palabra que Él es justo porque hace salir el sol para buenos y malos, hermanos. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios en esta mañana, hermanos. Y pues vamos a empezar la escuela dominical y vamos a abrir los que traemos el libro, hermanos, en el estudio número 19. Y los que no, vamos a abrir el libro de Marcos del 4:35 al 41. Marcos 4:35 al 41. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, bendito Dios. Gloria, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Todos juntos lo tenemos. Pues vamos a empezar en esta mañana, ¿va? Y la palabra se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Y dice así, Marcos 4:35 al 41 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra que vas a traer a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias porque sabemos, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, nos vas a hablar el día de hoy, Señor. Vas a fortalecer nuestra vida, Señor. Nos vas a ayudar a que tengamos siempre en presencia, Señor, esta esperanza por la cual estamos aquí el día de hoy, Padre. Bendito Dios, por eso, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Y te pido, bendito Dios, bendito Señor, que tome control, Señor, de cada uno de nosotros hoy en esta mañana, Señor. Que esta palabra, Señor, nos ayude, Padre, a entender y comprender, Señor, el camino del cual nosotros tenemos que tener en esta vida, Señor, mientras usted viene, Señor, o si nosotros nos vamos ante su presencia, Señor, pero que sea usted, que sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Yo le pido, Padre, que sea su Espíritu Santo, Señor, y que sea usted tomando control, Padre, de mí. Bendito Dios, bendito Señor. Le doy las gracias por mis hermanos presentes, Señor. Gracias, Señor, por aún, Padre, los que vienen en camino, Señor. También te doy gracias por aquellos que no van a venir el día de hoy, Padre.
Usted sabe cómo se encuentran, Señor. Yo solo le pido que los ayude, que los fortalezca, que si mi hermano está enfermo, Señor, sea su Espíritu Santo paseándose en este momento, Señor, y sea usted sanando sus vidas, Señor, sea usted fortaleciendo sus vidas, Señor, sea usted dándoles la fuerza, la fortaleza, Señor, para que para otro día, Padre, puedan estar aquí en su casa alabándolo, Señor, dándole las gracias, Señor, por todas sus maravillas. Bendito Dios, bendito Señor. Y así nosotros, Padre, ahora aquí presentes, Señor, toque nuestros corazones, Padre, rompa esos corazones de piedra, bendito Dios, bendito Señor, para que el día de hoy podamos, Señor, atesorar esa palabra en nuestras vidas, Señor, y haga el resultado, Padre, por el cual es enviada su palabra, Señor. Yo sé que no soy yo, Padre, yo sé que es tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé que su palabra tiene poder, Padre, para libertar, cambiar y transformar a cada uno de nosotros, Señor. A un Padre le pido, Padre, que aquellas personas que pasen por esa puerta, Señor, y escuchen su palabra, Señor, sea su palabra quebrantando esos corazones, esas mentes, Señor, y que crean, Padre, que comprendan que hay un Dios vivo, Padre, que habita en medio de su pueblo, Señor, que hay un Dios vivo, Padre, que habita en nuestros corazones. Bendito Dios, bendito Señor. Pero le damos la gloria y la honra en el nombre bendito, Señor Jehová de los ejércitos, de su Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y hoy en esta mañana, hermanos, el título de esta enseñanza es: el Señor siempre está cerca de los suyos. El Señor siempre está cerca de cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué nos hemos de atemorizar, hermanos, verdad? ¿Por qué nos hemos de pasar si Él está cerca de cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Él está cerca de nosotros, haciendo que, ayudándonos, fortaleciéndolos, hermanos, ¿verdad? Dándonos ese toque, dándonos ese abrazo, ¿verdad? Fortaleciendo todos los días nuestra vida, hermanos. Si la palabra de Dios dice que aún en nuestro sueño Él tiene cuidado aún ahí, hermanos, ¿verdad? Entonces, Él siempre está con nosotros, hermanos. Su palabra dice que Él nunca nos iba a dejar, ni nunca nos iba a abandonar. Dice que hasta el fin, ¿verdad?, iba a estar con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y referente a este estudio, hermanos, vamos a comprender y entender 3 objetivos principales, ¿verdad? Y uno dice: reconocer que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y toda la creación. Y 2 dice: aprender a confiar en Él en medio de cualquier tormenta de nuestra vida, ¿verdad? Ese punto me gusta, hermanos, porque ¿qué dice? Que aprendamos a confiar en Él, hermanos, en medio de cualquier tempestad, de cualquier problema, de cualquier cosa que yo y usted estemos pasando, aún en medio de una enfermedad, hermanos. Nosotros, hermanos, se oye difícil. Y tal vez a veces podemos entender que es imposible, hermanos, ¿verdad? Cómo poder alabar al Señor aún estando enfermos, hermanos. Pero si la palabra de Dios dice que confiemos en Él, aún en lo más duro que estemos pasando, hermanos, es que es una realidad. Porque Él es el que va a confortar y refortalecer su vida y mi vida. Entonces, ¿qué dice? Debemos de confiar en Él. Porque Él dice: nunca los voy a dejar y nunca nos va a abandonar, hermano. Mire, hermanos, yo leyendo esta enseñanza entendía y comprendía a veces para cuando nosotros estamos pasando una cosa. Mire, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué Abraham, verdad? Nosotros decimos, no, pues él tuvo fe y todo eso. ¿Por qué Abraham, verdad, agarró a su hijo y se lo dio al Señor? Se lo iba a dar como una ofrenda. Y muchos decimos, no, es que Abraham tenía fe. Pero ¿sabe también en quién confiaba? En la palabra del Señor. Porque tiempo atrás le había dicho que su hijo iba a ser, ¿qué? Bendición. A multitudes iba a ser bendición. Y si el Señor le había dicho que él iba a ser bendición, ¿por qué el Señor se iba a retratar de su palabra?
Porque si a mí me dijera el Señor, no, tu hijo va a ser bendición y después me lo pide para hacer un holocausto del Señor, pero tú me dijiste esto. Y porque yo sé que tu palabra es real y yo sé que no, tu palabra no es mentira. Entonces por eso él se acordó que le dijo, y la importancia de que nosotros recordemos la palabra de Dios siempre, porque si a usted y a mí nos ha dicho que vamos a ser salvos, entonces nosotros tenemos que confiar y creer en Él de que vamos a ser salvos, hermanos. Pero aparte de esa salvación, nosotros, yo y usted tenemos que trabajar confiadamente en Él. Tenemos que confiando en su palabra y ¿qué? Esforzarnos y seamos valientes para lo que Él ya dijo. Porque yo no me puedo quedar sentado cuando Él dijo. Sí, Él ya dijo, pero yo me tengo que santificar. Yo te tengo que buscar al Señor. Yo tengo que esforzarme. El Señor tiene que ver que yo tengo ese de esforzamiento para poderme irme con Él. Porque qué bueno fuera para cada uno de nosotros que nos dijera eso y nos quedáramos sentados esperanzados o esperando que el Señor cumpla lo que ha dicho. Él ya lo dijo. Y se va a cumplir. Pero yo y usted tenemos un propósito que hacer en esta vida. Tenemos que pararnos en la brecha y decir, Señor, por lo que tú has dicho, yo creo y tengo que hacer algo. Porque si tú ya me dijiste que voy a ser salvo, algo tengo que hacer yo para buscar mi salvación también. Porque si yo me quedo parado, entonces ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir que yo agarre la palabra de lo que Él ya me dijo? Y me dijo, confía en mí, porque yo ya te dije que vas a ser salvo. Pero hay un trabajo que hay que hacer. Simplemente levantarnos y orar y todo eso es un trabajo para nosotros. Leer la palabra es un trabajo para nosotros. Estar en la casa del Señor es un trabajo, es un esfuerzo. Hoy yo y usted nos esforzamos y delante de Dios Él vio cada uno de sus corazones de querer estar aquí. Porque Él escudriña los corazones. Él dijo hoy, mire, aquí está mi pueblo, se dispuso. Porque más que palabras es la disposición de su corazón. Y es lo que ve el Señor. Dice, admitir que si Él no va con nosotros, no podremos avanzar ni llegar a puerto seguro. Admitir, ¿qué dice antes? Dice aprender a confiar en Él y después dice admitir que si Él no va con nosotros, no podemos llegar a un punto importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el punto importante de aquí? Es que ha dicho que nosotros vamos a estar con Él, ¿verdad? Es un punto en la Biblia, pero nosotros tenemos que, dice, admitir que si no va Él con nosotros, no podemos llegar al punto del cual Él ya nos dijo. Y si queremos nosotros que Él vaya con nosotros, que Él nos ayude a estar en ese punto del cual dijo, yo y usted lo tenemos que buscar y tenemos que confiar en Él todos los días. Esa, la búsqueda va a ser la victoria de la cual yo y usted vamos a estar en el punto del cual Él ya puso en su vida y en mi vida. Confiar en Él y buscarlo para que Él vaya con nosotros. Porque la carrera va a ser dura, va a haber batallas, va a haber problemas, va a haber tribulaciones, va a haber dolor de corazón y de alma, hermanos. Pero si va con Él, si Él va con nosotros, Él va a ayudarnos. Él nos va a fortalecer. Él nos va a agarrar de la mano, nos va a fortalecer para que nosotros podamos, ¿qué? Continuar la carrera, hermanos. Por eso no nos podemos quedar ahí, hermanos. Tenemos que buscarlo. Tenemos que estar en el punto del cual ella puso para su vida y para mi vida. Y solamente buscándolo lo vamos a lograr. No alejándonos de Él, sino acercándonos cada día más a Él, hermanos. ¿Ah? Dice, si Cristo navega con nosotros en el tempestuoso mar de la vida, ninguna tormenta podrá hundir nuestra embarcación.
Si Cristo navega con nosotros, hermanos, en los problemas, en todo lo que tengamos, entonces nada, hermanos, nada va a poder hundir su vida ni mi vida, hermanos, porque con nosotros va el Dios poderoso. Con nosotros va el que todo lo puede y el que todo lo sabe, hermanos. Dice, la presencia de Jesús en cada fase de la vida del creyente es una de las promesas garantizadas en el Nuevo Testamento. La presencia de Jesús en cada fase de la vida del creyente es una de las promesas garantizadas en el Nuevo Testamento, hermanos. Si es una promesa para usted, para mí, si Él ya lo dijo, Él lo va a cumplir. Y si nosotros ya lo escuchamos, nosotros tenemos que confiar solo en Él. Porque si Él ya lo dijo y no confiamos, de nada va a servir. Pero si Él ya lo dijo y yo confío en lo que Él dijo, entonces estamos en la misma armonía. Él dice y yo hago. Él habla y yo obedezco. ¿Verdad? Porque si Él habla y desobedezco, algo está pasando que no está ahí. Pero si Él habla y yo obedezco, entonces estamos en armonía el Señor y yo. Para este estudio se toman dos escenarios del ministerio que Jesús desarrolló con sus discípulos en Galilea. Y en estos casos, en las aguas del bello pero impredecible mar del mismo nombre. En el primer caso, Jesús estaba en la barca con sus discípulos, pero debido a su total y perfecta humanidad, el maestro estaba cansado por el exceso de trabajo de aquellos días de campaña en Capernaum, por lo que aprovechó la travesía para dormir, ¿verdad? Aprovechó, estaba cansado, hermanos. Él era humano también como yo y como usted. Él se había cansado, había tenido un día bastante cansado y aprovechoso, porque él aprovechaba todo momento, hermanos. Él no dormía, él estaba ahí, si se necesitaba, ahí estaba. Si venía, él no decía, estoy cansado, regresen mañana o al rato. No, hermano, era humano, hermanos. Se cansó y estaba descansando en un momento ahí. Dice, mientras navegaban por el mar de Galilea, una tormenta inesperada se levantó y amenazaba con hundir la pequeña embarcación. Lo que los discípulos tomaron como un descuido del Señor, quien dormía profundamente en medio del turbión, no era sino que una prueba de parte de Jesús para aquel grupo de angustiados seguidores. Cuando al fin se atrevieron a despertarlo y lamentar su preocupación, Jesús, haciendo uso de su autoridad divina, reprendió los vientos y la tempestad, cambiando el panorama en un ambiente de solar y tranquilidad. El asombro de sus alumnos solo dio a conocer la ignorancia acerca de la verdadera esencia del Hijo de Dios. En esta oportunidad Jesús no estaba con los discípulos en la barca. Los había dejado ir solos mientras Él pasaba un momento en comunión con el Padre. Para sorpresa de ellos, mientras remaban fatigados y angustiados por los vientos contrarios, el Señor caminaba sobre las turbulentas olas debido a su total y perfecta divinidad. No lo reconocieron en este segundo episodio. Basta la presencia del Hijo de Dios en la barca para calmar el mar. Hay muchas enseñanzas espirituales en estos dos pasajes. Se espera que en este estudio sea de bendición a los que participen de él y estén dispuestos a depender del poder de Jesucristo en el ir y venir de la vida, hermanos, ¿verdad? ¿Qué se espera? Que nosotros tengamos hoy, el día de hoy, una bendición. Pero ya la bendición ya la tenemos desde que pisamos este lugar en la mañana, hermano. Desde que yo y usted en esta mañana nos dispusimos nuestro corazón para estar en su casa, yo y usted ya seamos bendecidos, hermanos, ¿verdad? Y desde esta mañana el Señor nos fortaleció porque Él dijo, no, mis hijos van a ir a mi casa. Necesito fortalecerlos para que puedan estar ahí, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Entonces, gloria al Señor. Más que bendecidos estamos nosotros
bien fortalecidos, hermanos. Bendito Dios. Es lo que tenemos, a un Dios que nos fortalece, hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver perfectamente, ahí dice una cosa, mire, hermanos, dice ahí en una segunda, dice que la barca se hundía, pero dice que la sola presencia de Dios en la barca, dice que quitó todo malestar. Se calmó el mar y todas las olas, hubo una paz. ¿Qué quiere decir con eso? Que si Dios está en su vida y en mi vida, si Dios está en su corazón y en mi corazón, vamos a tener una paz. ¿Por qué? Las tormentas van a venir, porque las tormentas no son de Dios, las tormentas son del enemigo que quiere venir a quitarle la tristeza, a quitarle la paz, hermanos. Pero cuando Dios está en su vida y está en mi vida, ¿qué tristeza tiene que haber, hermano? Debe de haber paz, gozo y seguridad de que Dios está en su corazón, hermanos. Debemos de gozarnos, hermanos. A veces nosotros podemos decir, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos gozar cuando a veces estamos, ¿verdad?, pasando tribulaciones? Pero si la palabra dice que en el momento de ahí nos gocemos, es porque ahí vamos a alcanzar el punto de Dios para usted y para mi vida, hermanos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermano. Y vamos a empezar en esta mañana. Y aquí que está mi hermano Pánfilo, hermano, si quiere empezar con el primer inciso de este libro y lo que usted pueda entender de lo que va a leer, hermanos. Y si alguien tiene otro punto, hermanos, nomás levante la mano y hay tiempo, hermanos. Dice el A, ¿verdad? Sí. Dice, aquel había sido uno de los días más agotadores de la campaña evangelística de Jesús en Galilea. Había pasado muchas horas enseñando la palabra y predicando a las multitudes con gran éxito. Allí fue donde hizo uso de las más bellas de las parábolas que jamás se hayan pronunciado. Era tanta la gente que el maestro tuvo que abordar una de las embarcaciones pesqueras y hablar desde cierta distancia de la orilla. Imaginémonos la potencia de la voz. Sin la ayuda de los recursos electrónicos que tenemos hoy para reuniones de esa magnitud, allí vemos al maestro haciendo uso de los recursos que tenía a la mano. Sus capacidades divinas para la predicación, su voz y verba humanas para comunicar a los hombres su evangelio. Una multitud sedienta de la palabra de Dios y la barca de uno de sus discípulos como plataforma y púlpito. Cuando la noche empezó a cubrir con su manto oscuro toda la costa del mar de Galilea, Jesús les dijo a sus ayudantes: pasemos al otro lado. Muchos han usado esta expresión como tema de sermones para indicar la decisión de emprender un viaje con el fin de llegar a una meta. El interés por lo material llevaba Es un chiquito que quedó ahí. Dice, el propósito de Jesús era cruzar el mar sin importar lo que se interpusiera. Ya sabemos que al otro lado le esperaba el encuentro victorioso sobre las fuerzas del demonio. Había allá un alma cautiva por Satanás y él tenía que ir en su rescate. Esto también ilustra la sensibilidad que debe tener el creyente y especialmente todo siervo de Dios en cuanto a cambiar un escenario para dirigirse a otro en el servicio cristiano, aunque haya que dejar la multitud para ir en busca de una sola persona. Si el Señor da la orden de emprender la marcha, Él sabe cómo guiarnos a lo largo del camino. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues lo
Lo que yo puedo aportar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, él tenía una voz que podía transmitir, a llegar a todos los que estaban ahí, porque él no usaba aparatos, ¿verdad? Entonces todo el mundo le ponía atención y lo escuchaba. Entonces, es como la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos está diciendo que si Dios está con nosotros, si es una ordenanza que Él nos mande a buscar un alma, pues nosotros tenemos que hablarle de la palabra de Dios, porque ya ahorita nosotros es una orden, no es que la dejemos allá. Entonces, pues poquito le entendí así, ¿verdad? Es mi entendimiento, lo que yo entendí. Gloria a Dios. ¿Alguien que haya entendido otra cosa, hermano? Dice arriba dice, a veces los hace pasar por riesgos y peligros. Mire, hermano, ¿sabe? Yo leyendo esto, y yo decía, y yo leía y me ponía a analizar, ¿sabe? El Señor Jesús también hace exámenes. Aún a nosotros nos puede hacer un examen. A ellos le estaba haciendo, él sabía lo que iba a pasar en el otro lado, hermanos. Él sabía lo que iba a pasar, hermanos, porque él sabe todo. Él sabía, pero quería ver, hermanos, qué tan poco, qué tan mucho habían aprendido ya sus discípulos de lo que habían mirado. Ya habían mirado varios milagros. Habían mirado la multiplicación de los panes. Y hermano, y él necesitaba saber el conocimiento de ellos también, así como cada uno de nosotros, hermano. A veces nosotros podemos pasar una prueba chica o grande, pero él quiere saber qué tal capacitados o cómo estamos en la palabra de Dios. Él sabe, hermano, los problemas, él tiene control de los problemas, pero quiere que yo y usted pasemos pruebas para reconocer, para saber qué necesitamos, a veces para saber en qué estamos fallando. Porque mientras no pasa ninguna tribulación o problema, nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, que estamos aprendiendo y que ya sabemos mucho. Pero ¿qué tal cuando viene el examen del Señor? ¿Lo pasamos o lo reprobamos? Porque automáticamente ellos reprobaron porque lo poco que habían aprendido no lo pusieron en práctica ese día. ¿Y qué tal si a nosotros viene una prueba y él nos dice, a ver, voy a ponerle una prueba a mi hijo, voy a ponerle una prueba pequeñita para ver si es cierto que ya está parado en mi palabra, para ver si él ya tiene fe, para ver si sabe reconocer quién soy yo, si sabe saber que yo estoy con él? Él pone a veces eso, si él sabe, hermano, y nosotros mismos a veces pensamos que sabemos mucho, pero cuando pasa esa prueba vemos que a veces no sabemos nada, que necesitamos, que no estamos aprendiendo bien de todo, hermano. Entonces, eso que ellos era una prueba. Él dijo, él sabía lo que iba a pasar, hermano, sabe, en el momento él sabe lo que va a pasar en cada caminar de cada uno, hermano. Él sabe cuándo van a venir las pruebas, él sabe cuándo van a venir los problemas, él sabe cuándo nos vamos a enfermar, hermanos, porque él es omnisciente y omnipotente. Pero él también dice, ok, yo puedo ayudarlo, pero voy a dejar para ver qué es lo que va a hacer mi hijo, para ver cómo va a reaccionar, para ver cómo está, y él ve, hermanos. Pero si viene eso, hermanos, y en vez de levantarnos, en vez de decir, Señor, tú estás acá y yo voy a pasar esto, menguamos, hermano, lloramos, hermanos, y hacemos otra cosa, ¿qué va a decir el Señor? No, mi hijo, no, hermanos, no. Entonces, ¿qué trata Él? Él trata de enseñarnos por medio de las pruebas y las cosas que pasamos, para que yo y usted veamos, hermanos, cómo estamos delante de Él y delante de su palabra. Porque se supone que si yo y usted estamos aquí escuchando la palabra y todo, es de que estamos aprendiendo la manera de cómo podemos nosotros ayudarnos por medio de la palabra. O cómo podemos nosotros caminar con medio de la palabra, hermanos. Él nos enseñó una enseñanza que por medio de la palabra se puede vencer, porque Él venció al enemigo por medio de la palabra. Entonces, a veces son pruebas, hermanos, a veces son exámenes que el Señor nos hace para ver cómo estamos delante de Él. A ver si en vez de llorar glorificamos más al Dios, en vez de entristecernos nos alegramos, hermano. A ver de decir, ¿por qué? Porque Él es el de la fortaleza. No soy yo, no es mi hermano, no es la gente que nos rodea, es Dios el que fortalece en el momento angustiado, en el momento de tristeza. Él está ahí porque Él lo dice la palabra, que solo confiemos en Él.
Son exámenes, hermanos. A ellos a muy poco tiempo dijo, voy a ponerles un examen para ver. Y es importante. Es como que si nosotros nos paramos y nos sentamos y decimos, bueno, Señor, ¿en qué he avanzado? ¿O qué he aprendido? ¿O cómo estoy? Porque yo y usted vamos de peldaño en peldaño. Vamos creciendo. Tenemos que ir creciendo. Hay una enseñanza, una prédica que el Señor me dio, hermanos, de eso de ir creciendo, hermano. Algún día, si hay chance, va a ver. Pero tenemos que ir creciendo espiritualmente. No nos podemos quedar abajo. No nos podemos quedar chiquitos, hermano. No, yo y usted tenemos que crecer. ¿Y cómo podemos crecer si no hay pruebas en nuestra vida? ¿O cómo podemos crecer? ¿O cómo el Señor sabrá si nosotros vamos creciendo? Es que va a haber exámenes para usted y para mí en cualquier momento. Y de ahí vamos a ver, de ahí el Señor va a sacar nuestra calificación para cada uno de nosotros. Y aún en los exámenes, yo y usted vamos a ver qué tan fuertes estamos con la palabra de Dios. Él dijo, va a haber tristeza, sí. Va a haber lloro, sí. Va a haber batallas, sí. Va a haber tristeza, sí, dice, pero confíen en mí, dice, porque yo soy el Dios de todas esas cosas. Porque si estoy yo con ustedes, dice, no va a haber. Y sí, hermanos, dice, a veces los hace pasar por riesgos y peligros. Y es lo que estaba haciendo para ellos, hermanos. Quería saber lo poco o mucho que habían aprendido, hermanos. Y aún le digo, como nosotros debemos de a veces sentarnos y decir, Señor, ¿cuánto he aprendido de tu palabra? ¿Estoy siendo obediente con tu palabra? Porque solo y usted lo sabemos. Solo y usted y yo lo sabemos, hermano. Yo no puedo saber su vida, solo usted la sabe. Y Dios, ¿verdad? Dice, el propósito de Jesús era cruzar el mar sin importar lo que se interpusiera, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Dice, Él sabe cómo guiarnos a largo. Él sabe cómo guiarnos, dice, a lo largo del camino. A lo largo del camino. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios, hermanos, dice el B, pone a prueba la fe de los que le sirven. ¿Ah? Hermano Rubén, pone a prueba la fe de los que le sirven. Durante la travesía del lago, algo especial tendría que suceder para que estos destacados alumnos vivieran otra dimensión de la vida ministerial. Hasta ahí el Señor les había demostrado su dominio y señorío sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Ahora les daría a conocer su señorío sobre las fuerzas naturales. En ese párrafo lo que nos habla es que Él ya les había demostrado con hechos los milagros y las sanaciones que había habido durante su poco caminar, ¿verdad? Pero ahora les tenía que mostrar que también era dueño de la naturaleza y Él tenía dominio y control de todo. Ahí es donde entra lo que usted nos acaba de explicar, que no hay mucho que explicar, porque, pues sí, tiene que haber pruebas. Desde un principio se nos dijo en el Evangelio que no era fácil, ¿no? Ser hijo de Dios no es fácil. Entonces, continuamos. Una cosa de suprema importancia que Jesús tenía en mente ante toda experiencia era proporcionar la oportunidad de probar la fe de sus inexpertos seguidores. Él ya sabía que nosotros íbamos a ser inexpertos y tenía que hacer eso para poder hacer crecer nuestra fe de cada uno de nosotros. Esta vez ellos serían expuestos al peligro de hundirse a medio lago, a menos que pusieran en acción la poca fe que ya había en sus corazones. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Como la prédica apenas de el día viernes, donde yo también en la mañana me sentí mal, ¿verdad? Me vine del trabajo, salí un poquito más temprano porque también me andaba yo sintiendo mal de la gripa, traía el dolor de la garganta, el dolor de la cabeza, ¿no? Y cuando llegamos aquí el viernes y escuchamos la prédica que el señor pastor traía, entonces es donde el Señor viene y te hace entender y dice, bueno, entonces ¿en quién estás confiando?
Y decía algo bien interesante el pastor, ¿verdad? Que yo pienso que nos llegó a la mayoría que ese día estuvimos aquí, que decía, bueno, sí, el Señor dejó muchas herramientas útiles para ayudar al ser humano. Pero primero corres con el hermano, primero corres con la pastilla, primero corres con el jarabe y al último vienes a Dios, ¿verdad? Y es al contrario, debería ser primero, deberíamos de correr a Dios y después deberíamos de correr a lo demás. Yo lo digo por testimonio, porque ese día el pastor trajo la prédica esta y yo aquí sentado en mi lugar, a mí me pegó la palabra y yo dije, Padre, pues, tiene razón, y en ese momento dentro de mí yo pues declaré con fe, ¿verdad? Que el Señor tenía dominio y control de mi cuerpo y de toda enfermedad, y en ese momento se me fue el dolor de cabeza y se me fue el dolor de garganta, en ese momento, ¿verdad? Dice, bueno, sus inexpertos seguidores, esta vez ellos serían expuestos al peligro de hundirse en medio, pusieran en acción la poca fe que había en sus corazones. Así es como el nadador sagrado nos informa, se levantó una gran tempestad de viento. Este detalle se ilustra en la información que nos dan los que conocen la conducta del famoso lago. Se dice que a pesar de ser tan pequeño el mar de Galilea y casi siempre está tan plácido como un espejo de cristal, de un momento a otro estremecerse, saltar y hervir como un caldero cuando arrebatan sus aguas los vientos repentinos que descienden de las cordilleras del noreste. Para que los discípulos se hayan alarmado, siendo pescadores de profesión, aquel debió haber sido un viento bastante fuerte. Aquí es donde ahorita decía el hermano Ulayos, ¿verdad? Todo el mundo decimos gloria a Dios, amén, todo, porque somos pescadores, se puede decir. Pero cuando viene la tribulación y el golpe fuerte, pues ahí es donde nuestra fe se ve turbada, ¿verdad? Aún siendo expertos. Marcos informa que la barca ya se enajenaba. Otro aspecto de la prueba de los discípulos fue la actitud de Jesús al demostrar las características terrenales de su vida como humano. Él estaba agotado, descansando en la parte posterior de la barca. Pero como divino, he aquí, no se adormeciera ni dormirá el que guarda a Israel. La pregunta de los asustados compañeros del viaje del Señor, ¿no tiene cuidado que perezcamos? Nos demuestra cuán ignorantes eran de la verdadera identidad de nuestro Maestro. Y esa identidad hoy nosotros ya no somos ignorantes. Ellos sí eran ignorantes, nosotros no. Ahora tenemos más armas, ya tenemos más conocimiento. El Señor nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado sus milagros, nos ha mostrado su cuidado, su amor, todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces nosotros ya no tenemos por qué tener esa verdadera inquietud de no conocer su identidad, ¿verdad? No obstante, a bordo de aquella sencilla embarcación, sin explicaciones de carácter teológico, Jesús les reveló la gran realidad de que si como verdadero hombre podía entregarse al sueño restaurador, como verdadero Dios ejercería absoluto dominio sobre la naturaleza, como se ve en el siguiente pasaje. La naturaleza del Señor es divina, Él tiene dominio y control de todo. Y como decía, no hay mucho que explicar porque mi hermanito explicó lo que él explicó hace un momento, es todo lo que viene relacionado a la prueba de la fe, ¿verdad? De que antes de que algo llegue a nuestra vida, el Señor ya tiene dominio y control. Y yo muchas veces lo he experimentado, y acuérdense pues que dice la palabra de Dios, que Él no hace nada sin siquiera primero avisar. Él primero avisa, dice, párate, ponte. ¿Por qué? Porque viene algo. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar y poner en práctica nuestra fe. Si en realidad tú haces lo que el Señor te está ordenando, es porque tienes fe y sabes que Él va a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo una orden que Él te está dando. Pero, ahí viene el pero muchas veces nosotros nos confiamos y decimos, no pasa nada, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el Señor tiene dominio y control de nuestra vida. Y como usted decía ahorita, hermano, muchas veces nos sentamos y pensamos que simplemente el venir y estar sentados y el no hacer nada y esperar en Dios, porque Él lo va a hacer todo, ya con eso estamos cumpliendo. Y es totalmente equivocado, ¿verdad? Porque sí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque va a bendiga y nos va a zarandear. Y después es cuando corremos ya al altar diciendo, pero ¿por qué me pasó esto, Señor? Mira, pero ¿por qué esto? Si yo he hecho esto. Y ahí es donde pues entramos todavía más, peor, porque empieza a salir el yo y no le damos toda la honra y la gloria a nuestro verdadero Padre. Entonces, pues las pruebas deben de existir, como usted acaba de decir. Tiene que haber pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer espiritualmente, para que nuestra carne cada vez sea menos, para que salga el ego, para que salga la credibilidad, para que salga el ser visto, el ser, el que te volteen a ver, el que diga, no, hermano, mira, es espiritual. Y no, tenemos que hacer que todo eso se quede abajo, para que espiritualmente también nosotros el día de mañana darle la honra y la gloria a nuestro Padre, que nosotros podamos ayudarle a otros hermanos que vienen naciendo, para que ya no se les sea tan difícil el tropiezo o la caída, o si lo puedes ayudar para levantarlo sin necesidad de que caiga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros tenemos que depender y confiar totalmente de Él. ¿Cómo? Yo hace rato me preguntaba, Señor, enséñame cómo depender totalmente de ti, ¿verdad? Y eso es algo bien difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere ceder, nuestra carne quiere a lo mejor no vivir una vida de libertinaje, pero sí una vida cómoda como ser humano. Y eso es lo que el Señor es lo que pide. Despréndete de lo que no te hace falta para que puedas entender lo demás, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos habla hoy en esto, que debemos de confiar. Él ya nos mostró su naturaleza divina y su naturaleza carnal. Demostró que era ser humano, que también se cansaba, que también tenía padecimiento, pero también nos mostró su parte divina, que tenemos que confiar porque Él tiene dominio y control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sí? Lea todo, mi hermano. Amén, Gracias. gloria a Dios. Sí, hermano, mire, ahí hay 3 puntos bien importantes para su vida y para mi vida. Uno, el Señor no esconde nada. Él nos va a enseñar todo para que nosotros podamos aprender, comprender y entender y todo eso. Ahora, aquí hay un punto importante. El Señor esperaba que sus discípulos se pararan reprendiendo el viento, hermano. No, hermanos, Él no esperaba eso. Él esperaba que ellos confiaran en Él porque Él estaba en la barca donde ellos estaban. A veces nosotros pensamos otra cosa, que tenemos que hacer muchas cosas, pero no. Cuando nosotros confiamos quién está con nosotros, no tenemos que hacer gran cosa. Es que como decía el hermano en la prédica del viernes, ¿para qué gritar? ¿Para qué hacer un drama? ¿Para qué hacer un teatro? Cuando simplemente saber que Dios está con usted y está conmigo es lo más importante para usted y para mí. Mire, el Señor estaba en la barca dormido, Él ya sabía. Yo me ponía analizando esto y yo hasta me salió una sonrisa de eso que estaba eso. Yo hasta pude imaginarme que el Señor hasta se estaba riendo de sus discípulos por tantas cosas que estaban haciendo. Porque ellos no estaban sentados, ellos estaban brincando. Estaban haciendo, pero el Señor no esperaba que ellos reprendieran al viento. Ellos no sabían nada de lo del viento, apenas les estaba enseñando el Señor. Lo que el Señor esperaba es que ellos confiaran en Él, porque Él estaba ahí, y donde está Dios con usted y con mí, no yo y usted no vamos a tener miedo, porque Él tiene control. Él quería que entendieran que Él estaba ahí y que Él tenía control de cualquier cosa que pudiera pasar o suceder en el entorno cuando Él estaba con ellos. Él no quería, hermanos, que ellos se levantaran no. Y es a veces yo y usted, el saber que Dios está con nosotros, hermano, y confiar en Él, hermano, es de suma importancia. Ese es como si nosotros tuviéramos un poder y sacáramos eso. Él está con nosotros. Él no va a permitir que yo y usted suframos más allá de lo que no podemos soportar. Dice que Él sabe cuándo se va a caer una hoja de un árbol.
o un cabello de nuestra cabeza. Lo que yo y usted tenemos que aprender y comprender es que esto, hermanos, esto tenemos, que Él no va a traer una prueba más fuerte de la que yo y usted no vamos a soportar. Él dice la palabra que lo va a permitir para que yo y usted busquemos al Señor, para que veamos una realidad, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor estaba con estos discípulos, ¿verdad? Y si ellos hubieran entendido este versículo de la Biblia que dice, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos pudieron haber entendido y decir, pues si el Señor está aquí, ¿qué podemos de hacer? Sentarnos con Él y descansar, no tener ningún problema, no angustiarnos, ¿verdad? Yo creo que eso era lo mejor que podíamos hacer. Yo le digo, leyendo esto, yo me reía porque yo decía, Señor, a lo mejor tú estabas nomás ahí, pero estabas mirando lo que ellos estaban haciendo, porque dice la palabra de Dios que Él no duerme. Dice la palabra de Dios que sus ojos están sobre cada uno de nosotros. ¿O no dice la palabra de Dios eso? Él nomás quería saber hasta dónde estaban ellos creciendo espiritualmente de lo que Él les había dicho hasta ese momento. Ahora, hay otra cosa también, hay otro punto bonito. El miedo siempre va a existir en usted y en mí. Siempre va a existir. Nosotros vamos a tener miedo cuando nos enfermamos, cuando estamos paseando. Pero la realidad de ahí es cómo vamos a reaccionar al miedo que nosotros vamos a pasar. Porque aquí había miedo, ellos tuvieron miedo. Dice la palabra de Dios que ellos sabían las consecuencias de lo del mar porque eran pescadores. Dice, y nosotros sabemos que los buenos pescadores pescan de noche, no de día. ¿Verdad? Entonces quiere decir que ellos eran pescadores, ellos sabían andar en la noche en el mar. Había venido esa tempestad, hermano. Habían tenido miedo, porque miedo todos lo vamos a tener pero ¿cómo vamos a reaccionar al miedo? Ese es el problema. No es el problema que venga el miedo o el temor a nuestras vidas, no. El problema aquí es cómo vamos a reaccionar a ese problema. Porque si no reaccionamos y nos quedamos en el miedo, no vamos a salir de ahí. ¿Verdad? Pero si reaccionamos a ese miedo, reaccionamos y decimos, bueno, Señor, a ti te hacen caso y todo eso. Entonces, la reacción que tomemos usted y yo cuando tenemos un miedo, estemos pasando algo, va a ser lo que va a levantarnos a nosotros. Si dice la palabra de Dios que el miedo es referente a levantarme, entonces yo me tengo que levantar. Entonces, ¿qué puedo decir, Señor? Yo tengo miedo, sí, porque vino a mi vida, pero yo sé que tú me fortaleces. Yo sé que tú te llevas todo miedo. Yo sé que el miedo, en vez de miedo, me vas a traer la alegría, el gozo a mi vida. Y mi cuerpo y mi vida no va a poder, ¿qué? Porque yo sé que tú eres el que estás conmigo. Yo sé que eres el de la fortaleza. Yo sé que tú eres el poderoso. ¿Y cuál miedo va a venir a mi vida? Quiso venir a mi vida, pero no pudo conmigo porque tú eres más grande que el miedo, más grande que el problema, más grande que las casualidades, más grande que lo que pueda venir a mi vida. El miedo va a existir, el miedo existe, pero es el resultado de qué, cómo se va usted a levantar referente a eso. Porque si nos quedamos en el miedo paraliza. No deja hacer nada, no deja ni pensar. El miedo no deja ni pensar, nos paraliza, no podemos ni hablar. Es más, no podemos ni mover ni los ojos, quedamos como paralizados, hermanos. Pero ¿qué dice referente? Ahí está el problema. ¿Cómo reaccionamos al miedo? Si Dios es poderoso y está con nosotros, entonces en vez de miedo, gocémonos, hermanos, ¿verdad? Alegremos. Usted va a decir, sí, hermano, eso es imposible. Sí, nosotros lo podemos ver imposible, pero no es imposible. Es posible, hermano, porque si la reacción de cual nosotros tomamos en el miedo, la volvemos alegría, la volvemos gozo, otro semblante vamos a tener. Le estamos dando permiso a las cosas de Dios que quiten el miedo de nuestra vida. El miedo no es de Dios. El miedo ya saben de quién es.
Y Él puede venir a meternos miedo en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Y ese es el punto principal de allí, que yo y usted aprendamos que el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo, pero Dios es más poderoso que el miedo y que todas las cosas que el enemigo quiera poner en su vida, hermano. Y hoy vamos a aprender eso. Ese es un punto de esta enseñanza, que yo y usted aprendamos a no tener miedo. Vamos a pasar tribulaciones y todo, pero Dios es más grande que el miedo y que los problemas. ¿Algo va a decir? A ver, diga. Testimonio. 3 años he estado trabajando desde que he estado aquí en la palabra, ¿verdad? Y no me había despegado de los domingos, de estar todos los domingos con mi familia, primeramente con Dios. Y ahora que usted está hablando del miedo, ¿verdad? Eso es lo que no me dejaba a mí avanzar, hermano, en poder decir, ¿sabes qué, patrón? Ya no voy a trabajar los domingos, ahora se los voy a dedicar a Dios. Y eso pasó como testimonio, lo digo porque muchas veces el miedo es el que no nos deja. No nos deja, nos paraliza. Entonces debemos de confiar en el Señor. Y para honra y gloria de Dios, aquí estoy, no más domingos trabajar ya. Amén, hermanos, amén. Gloria a Dios. A veces el miedo no nos hace crecer o desarrollarnos, ¿verdad? Porque el miedo es un estorbo en su vida y en mi vida. Es una barrera que a veces hasta nosotros mismos nos ponemos esas barreras sin querer queriendo, hermano. Pero el miedo no es de Dios. El miedo quítelo de su vida. Y mire, hermanos, no voy a ir muy lejos. ¿Cuánta personas dicen, no, pues a mí me da miedo hasta venir y abrir un servicio? A mí me da miedo ir y evangelizar allá afuera. A mí me da miedo predicar la palabra de Dios. A mí me da miedo las cosas de Dios. ¿Por qué miedo, hermano? No, hermano. Levántese, venga alegre, busque un versículo. Dígale, Señor, dame el versículo para mis hermanos y para mí. Yo me voy a parar ahí y yo voy de ahí a glorificar tu nombre. ¿Por qué miedo, hermano? Si el Señor dijo ir y predicar el evangelio, no dijo van a tener miedo, no, dijo vayan y prediquen mi evangelio. Porque Él ya sabe, hermano, ya nos dio la fortaleza para poder hacerlo. Él sabe, hermanos, que yo y usted tal vez pasamos temores. Porque el temor, el miedo es una cosa que no la vamos a poder quitar de nuestra vida. Aunque estemos así va a venir. Pero yo y usted la tenemos que quitar. Para el que no nos paralice ni nada de eso, hermano. Entonces, hermano, aún le digo, el miedo, hermano, aún nosotros como ya tenemos tiempo y seguimos teniendo miedo para ciertas cosas. A veces hasta para orar tenemos miedo. De verdad. A veces podemos, hermana, ore, no, hermano, no, ¿por qué dice, no, hermano, no puedo, no? Si la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué voy a tener miedo, hermano? ¿Sabe cómo va a empezar a quitar el miedo? Cuando yo me paro y vengo y agarro el micrófono y empiezo a hablar de la Biblia o a orar, ahí se me va a quitar el miedo, porque ¿qué hago cuando me paro y vengo aquí? Me fortalezco en el Señor. Pero si me quedo allá sentado, estoy en mi mismo miedo y nunca voy a salir de ese miedo. Pero si yo me levanto en el Señor y me vengo sin decir nada, cuando usted se levante y va donde va a ser para el Señor, el miedo se va. Va a venir el gozo, porque para un hermano, para abrir un servicio es gozo para el Señor. Mire, hermano, nosotros tenemos a un hermano que se llama, ¿cómo se llama su yerno? Mario, hermano. Mi hermano Mario no sabía leer. Era una barrera para que él pudiera hacer esto. Pero a pesar de todo, empezó a aprender poco a poco. Yo muchas veces, yo lo conocí, hermano, ya después. Pero a mí me platicó, hermano, venía, hermano, y sin saber leer, como él podía leer, él venía y lo hacía. Y a su tiempo el Señor le enseñó a poder leer la Biblia, hermano. Pero si él se hubiera quedado en el miedo de que no puedo hablar, no puedo leer, se van a burlar de mí, ¿sabe qué? Eso es un punto, no, hermano. El que se va a alegrar es Dios. El que se va a alegrar de su vida es Dios, porque a pesar de que él no sabía leer, él se propuso a venir a leer la Biblia de Dios. Y predicaba la palabra de Dios.
Pero si yo sigo, Señor, tengo miedo porque ¿qué van a hacer? Yo les he dicho, hermanos, que yo soy también como de boca, a veces las palabras no me salen y no me da miedo, no me da vergüenza. Porque yo sé que al que se está alegrando de que yo vengo sobre mi vergüenza y todo, es Jesucristo, hermano. Yo sé que usted se puede reír o hacer lo que usted quiera de mí, pero aquel no se va a reír, aquel se va a gozar conmigo, porque yo estoy haciendo su voluntad, porque yo no estoy mirando que no puedo leer y que no sé leer. Lo que estoy mirando es que yo quiero que él vea que yo me estoy levantando, servir, hermano. Entonces, hermano, a veces el miedo aún nos paraliza para estar en el servicio del Señor. Que no lo paralice el miedo. Levántese, hermano. Muchas veces queremos, pero es un miedo también. A mí me sucede, cuando me toca predicar, yo me levanto con miedo. Pero una vez que me paro aquí, el miedo se tiene que ir. El miedo se va, porque Dios es mi fortaleza, porque Dios es su fortaleza, hermano. Entonces, ¿dónde queda que Él es la fortaleza? ¿O qué es fortaleza para usted? Si no es eso, animarlo. La fortaleza es animarlo a que usted se decida a hacerlo. Que me fortalece. Entonces, hermano, quitemos el miedo. A veces el miedo no nos deja actuar. A veces el miedo no nos deja, hermano, no nos estorba. ¿Por qué, hermano? Acuérdese, hermano, que al que viene usted a adorar es Dios. Y Él para Él. No viene a adorar al hermano, no viene a adorar a la hermana. No quiere a que todo eso, si aquel hermano se ríe, pues que Dios trate con ese hermano que se viene a reír. Porque ese hermano, en vez de reírse, él también tiene que gozarse con el Señor. Porque aquí venimos a buscar al Señor. Aquí no venimos a ver errores de cada uno de nosotros. Pero usted olvídese, usted gócese con el Señor. Quite el miedo de su vida, hermano, y déle el servicio al Señor. Que ya no lo paralice el miedo, sino que se levante, hermano, diciendo: Señor, todo lo puedo contigo, ¿verdad? Si tú me das la fuerza, yo lo voy a hacer. Si tú estás conmigo, ¿por qué va a haber miedo en mi vida? No, hermano, levantémonos, hermano, que el miedo no sea un motivo para no adorar a Dios, que el miedo no sea un estorbo en su vida y en mi vida, hermano. No, ya no hay estorbos, el Señor se los llevó. Cuando usted le dijo: Señor, yo quiero ser tu siervo, yo quiero estar contigo. Cuando usted y yo nos levantamos, dijo: ok, a mi hermano le voy a quitar todos los estorbos. El miedo es mundano, el miedo no es de Dios. El miedo es una cosa que también, pero como le digo, sí va a haber. Pero yo y usted tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Es como reaccionamos al miedo. Ya no reaccionemos al mismo miedo, que no nos paralice, sino que reaccionemos aunque el Señor está con usted y está conmigo. Y como dice ahí, hermanos, ¿verdad? Primero, hermano, le tuvieron miedo a la tempestad y todo eso. Y después le tuvieron miedo al Señor porque les dijo que no tienen fe. ¿Usted cree que el Señor les dijo así como así? No, les dijo con mando, hermanos, para que reaccionaran. Él no se hacía: ay, mis hijos no tuvieron fe y todo. No, Él les tuvo que hablar para que reaccionara, porque todavía el miedo estaba en ellos, todavía el miedo estaba en su corazón. Yo me puedo pensar que hasta estaban temblando, porque a veces el miedo nos hace temblar en diferentes circunstancias. Y hermano, es que no era fácil. Estar en el mar, en eso es feo, hermano. Yo no he estado ahí, pero yo he mirado, hermanos, porque yo antes veía una historia de los pescadores de Alaska. ¿Por qué? Porque yo una vez me quise ir a trabajar a Alaska. Estaban dando oportunidades para que fuéramos a trabajar a la pesca. Y yo leyendo ahí decía: wow, ni de loco voy, hermano, porque las olas en la noche mueven al barco, casi lo hunden. No era cristiano todavía, hasta eso. Lo hunden, hermano. Digo: no, ir ahí mejor no, mejor sigo aquí donde estoy. Eso fue hace mucho tiempo. No escuchó usted, hermano, que decía: vengan, les vamos a dar casa, comida y pago, van a tener todo, pero vengan a la pesca allá en Alaska, hermano. Digo, hermano, si era de pánico, afuera era de temblar, hermano, porque a veces hay miedo en cual nosotros temblamos de miedo. El miedo nos hace temblar. Pero, hermano,
Hermano, quitemos el miedo de nuestra vida, que no nos va a dejar avanzar, ¿verdad? Porque si hay miedo no podemos avanzar. El miedo nos paraliza, pero quitémoslo. ¿Para qué? Para que sigamos a la segunda dimensión. Vamos por dimensiones, que el miedo no nos deje aquí abajo, sino que digamos, miedo te va, yo voy a subir un escalón más porque mi Cristo va conmigo. Amén, gloria a Dios, hermano. Comprendamos y entendamos esto, hermanos, que